Volví a mirar el retrovisor y por un segundo que se estiró como una eternidad, vi algo que no debería existir en esa hora y en esa carretera. Una figura alta, húmeda, con la ropa pegada al cuerpo como si viniera de la lluvia, y no caminaba, se deslizaba. Buenas noches para quienes manejan entre sombras, para los que hacen la ruta a su casa y para quienes escuchan la radio sola en la madrugada. Esto les llega para aquellas horas en las que la carretera parece respirar por sí misma, especialmente entre las 3 y las 4. Si vas a salir ahora, escucha con cuidado, porque lo que voy a contar pasó tal cual, a la altura de una caseta antigua, y cambió la forma en que mi gente mira las luces del asfalto. Yo soy Marcos, llevo años en la ruta, pasé más noches fuera que en mi propia cama, y lo que cuento me lo relató alguien muy cercano, luego me tocó vivirlo en carne propia. ¿Fue solo un reflejo confundido o un aviso que buscó alguien? Lo sabremos al final. La lluvia golpeaba el parabrisas en golpes rápidos, el motor vibraba como un corazón cansado, y el olor a gasolina se mezclaba con tierra mojada. Respira con calma, vamos a ir paso a paso, y al final te darás cuenta de que entre las 3 y las 4 la carretera no está sola. La primera vez que sucedió fue con Beto, un chofer que conocía cada curva de la autopista nacional. Estaba lloviendo y la visibilidad era mala, las luces de los camiones parecían ojos que se abrían y cerraban. Vi el reflejo primero, en el espejo lateral, una sombra que parecía quedarse atrás de la banquina. Paré en la caseta porque la lluvia empeoró. Conversé con la cajera, que se llamaba Claudia, y ella estaba pálida, murmuraba algo sobre un hombre que pedía ayuda y luego desaparecía. Diálogo 1. ¿Viste a alguien?, pregunté. Diálogo 2. Sí, dijo Claudia, pero no había huellas en la tierra. Diálogo 3. ¿Qué hora?, pregunté. Diálogo 4. Cerca de las 3, respondió Claudia. La escena olía a café frío, la madera de la caseta crujía con la humedad, la luz amarilla del fluorescente parpadeaba, el sonido de la lluvia en la lona hacía un ritmo que no dejaba de latir. Sentí frío en la nuca, un calor raro en las manos, como si alguien me hubiera tocado la espalda, y al mirar por la ventana no había nadie en la carretera. Claudia me contó que no era la primera vez que alguien avisaba a esa hora. El retrovisor me devolvía solo gotas y un tramo de neblina que parecía arrastrarse por el asfalto como un animal cansado. Nos fuimos sin explicaciones, pero el dedo del miedo quedó en el volante. Tras esa noche supe que no era un caso aislado. Le conté a mi hermana Lucía, a mi amigo Jorge y a mi tío Elías, quienes también viven la ruta. Lucía me dijo que había oído historias en el pueblo de Marifer, una vecina que perdió a su hermano en un choque sin explicaciones años atrás. Jorge llamó a la estación de patrulla local y habló con el oficial Ramiro, que no negó episodios parecidos en tramos alejados. La carretera empezó a mostrar un patrón, pequeñas piezas que encajaban, figuras a pie de banquina, luces que aparecían y se tragaban, y a veces un aviso en voz baja, como si alguien susurrara desde dentro del motor. Había en las historias una misma hora en que las apariciones eran más frecuentes, entre las 3 y las 4 de la madrugada. ¿Coincidencia? ¿Efecto del cansancio? ¿O algo que sale a esa hora porque sabe que hay menos ojos? Lo que nos une es la frase que se repite en las radios de pueblo: no era hora para andar solo. La segunda historia fue la que marcó a Jorge por meses. Él viajaba de noche, llevando un cargamento hacia el sur, cuando vio a un hombre parado en la orilla, con un poncho empapado que le colgaba como una segunda piel. Paró para ayudar, porque somos gente que ayuda en la ruta. Diálogo escena principal, 6 intercambios. ¿Está bien?, preguntó Jorge. Sí, respondió el hombre sin mirarlo. ¿Necesita que lo lleve?, insistió Jorge. No, dijo el hombre. Sigue, hijo, no te detengas. ¿Por qué no?, preguntó Jorge incómodo. Porque aquí las sombras caminan, dijo el hombre, y se fue sin atravesar la banquina. La voz sonó lejos, y cuando Jorge quiso responder, ya no había nadie. En esa escena, el viento olía a metal mojado, el asfalto despedía calor residual, los faros de los camiones cortaban la bruma en cuchillos de luz. El sabor de la sed le quedó en la boca a Jorge como si hubiera tragado aire helado. A partir de ahí, Jorge sufrió noches de insomnio. La visita de un perito de la policía, el oficial Ramiro, fue en vano, no encontraron huellas ni señales en la banquina.
Pero más inquietante aún fue que en los siguientes días, 2 camioneros más en la misma ruta describieron al mismo hombre, la misma frase y la misma hora. La conexión se afirmaba, como si la carretera recogiera ecos y los devolviera en forma de advertencia. Uno de los relatos que conecta estos avisos salió de la memoria de Marifer. Ella contó que su hermano, Bastian, trabajaba con tractores y que la noche que desapareció llevaba una carga que tenía que entregar antes de la madrugada. Backstory de Bastian y de cómo llegué a conocer su historia. Infancia. Bastian creció en un rancho cerca de la ruta, aprendió a doblar lonas con las manos, a oler la tormenta en el aire. Su madre, doña Rosa, lo despertaba a las 3 de la mañana con una taza de café para que no partiera somnoliento. Formación. Con 15 años ya manejaba el tractor con más cuidado que muchos mayores, y a los 18 fue aprendiz de chofer con Elías, mi tío, quien le enseñó a respetar las luces largas y a leer las piedras en la banquina. Pérdida y trauma. Una madrugada de invierno, la niebla se tragó la visibilidad, y Bastian no llegó a su destino. Se encontró la cabina vacía, la puerta cerrada con llave y la radio encendida con un silencio lloroso de fondo. Presente. Desde entonces, la familia de Bastian vive pendiente de cada noticia, de cada aparición, y Marifer se sienta en la puerta a vigilar la carretera cuando otros duermen. Su historia pesa como un ancla, y es una de las razones por las que en el pueblo se habla de la maldición de la carretera entre las 3 y las 4. En su relato se mezclan la culpa, el olor a cuero viejo de las mochilas, el sonido de pasos sobre grava que no aparecen en las cámaras, y la sensación de que algo fue dejado atrás sin nombre. En ese tramo intermedio me vi obligado a detenerme y preguntarles a ustedes algo que duele pero que convoca a la comunidad. Si estás escuchando esto solo en la madrugada, quizás sientas un frío en la nuca. No estás solo en esa sensación. Queremos que compartas una experiencia breve para entender patrones. Cuenta tu relato en los comentarios, comenzando con la palabra noche, y di en qué ciudad pasó. Muchos de ustedes nos han escrito historias que ayudaron a unir piezas, desde pequeñas señales de neblina que solo aparece a cierto kilómetro, hasta voces que se oyen por la radio sin transmisión. Tus palabras ayudan a otros choferes a preparar su ruta, a tomar precauciones y a reconocer cuándo una advertencia puede ser real. Los relatos más claros los recopilamos y hablamos con las autoridades locales, como el oficial Ramiro y la estación de patrulla, para intentar buscar explicaciones. Gracias por compartir. Ahora volvamos a lo que me pasó en la ruta esa madrugada en que la carretera pareció querer hablar alto. La tercera historia que viví en carne propia ocurrió en un tramo de curva cerrada conocida como el Barranco del Diablo. Iba con Beto y con mi sobrino Diego. La lluvia había bajado a llovizna, la bruma levantaba capas de polvo y la luz de la luna se perdía entre los pinos. En la curva vimos una figura que cruzó la carretera de forma errática. Paré en la banquina y bajamos. Escena con diálogo de apoyo, mínimo 4 intercambios. ¿Viste eso?, dijo Diego. Sí, respondí. Vamos a ayudar, dijo Beto. No hay señales, observó Diego. Algo no cuadra, añadió Beto. Oímos un llanto lejos, como un eco de alguien que buscaba. La sensación era de humedad en la piel, la textura de la grava bajo las suelas, el sonido de ramas que se doblaban como manos, el sabor metálico del temor en la lengua. Buscamos por 20 minutos y solo hallamos una muñeca de trapo, sucia, con un nombre bordado que no reconocimos. La muñeca olía a tierra. Vieja, el relleno parecía húmedo. Diego la sostuvo en silencio. Cuando regresamos al vehículo, las luces del tablero parpadearon y en el retrovisor apareció, por un instante, la imagen de alguien sentado en el asiento de atrás que nadie alcanzó a ver. Esa noche, Jorge y Claudia llamaron a la estación de patrulla. Ramiro llegó con una linterna grande, observó el lugar y dijo: «Aquí han pasado cosas, pero nunca tan juntas». Hizo pruebas, consultó mapas, habló con la fiscalía en la ciudad. No encontró pistas que explicaran el llanto. Lo que quedó fue un olor a viejo en el aire y el rumor de que a esa hora la carretera abre portales pequeños que cruzan la memoria de los pueblos. Momento de tensión 1. Fue como si el tiempo se hubiera pegado. Conducía solo, la lluvia había cesado, pero la carretera estaba húmeda.
El resplandor de un faro solitario apareció a la distancia y luego se extinguió. Sentí que el corazón se me iba al cuello. Paré porque algo en el cuerpo me lo pidió. No había nada a la vista, solo la banquina y silencio denso. Me senté, cerré los ojos y escuché un sonido que parecía cercano, un susurro que decía mi nombre. Abrí los ojos, no había nadie. El susurro vino de la radio, pero la radio no tenía señal, solo un zumbido que imitó mi voz. Intenté encender el teléfono, no tenía cobertura. Me quedé inmóvil, con las manos en el volante, el sudor frío en la nuca. La sensación fue larga, como si la madrugada se hubiera estirado para observarme. Fue el tipo de miedo que no te empuja a correr, sino a quedarte muy quieto, esperando un siguiente movimiento que no llegó. El cuarto bloque cuenta una historia de un tráiler que quedó en la cuneta y un pasajero que no se bajó nunca. Un conductor llamado Ramiro, no el oficial, sino un camionero que conocí en la estación, me habló de una caja que encontraron abierta y un silencio permanente en su interior. Diálogo principal: 6 intercambios. ¿Había cadáveres? Pregunté con voz baja. No, dijo Ramiro, solo objetos, fotos dobladas. ¿Nadie a bordo? Insistí. No, respondió. ¿Y la carga?, preguntó una vecina, llamada Ana. Desapareció, dijo Ramiro. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó Ana. El dueño del tráiler, dijo Ramiro. El aire olía a madera quemada y a tierra fría. El pavimento estaba cubierto de hojas caídas. La policía tardó, pero al llegar, la fiscalía solo encontró la caja vacía y una nota que decía: entre las 3 y las 4 no vuelvas. La nota tenía tinta vieja, como si hubiera sido escrita hace años y reescrita luego. Desde entonces, Ramiro cambió su ruta y evita pasar por ese tramo a esas horas. Momento de tensión 2. Esa llamada en la radio que nadie hizo. Estaba en la cabina con Beto, la noche era tan negra que podíamos pintar con la luz de las estrellas. De pronto, la radio del camión tomó una frecuencia muerta y se oyó una voz que dijo: «Cuidado con la curva». La voz estaba fragmentada, con ecos, parecía decirlo desde el fondo de un pozo. Beto se quedó inmóvil, sus manos apretaban el volante. «¿Quién?», preguntó. No hubo respuesta sino un silencio que se tragó la respiración. En el espejo, vi la imagen de la carretera multiplicada, y en cada reflejo una sombra. No distinguí si lloraba o si la lluvia golpeaba con furia. Todo duró menos de un minuto, pero la sensación de que algo tocó el interior del camión quedó. Esa noche, Beto no quiso volver a manejar hasta el amanecer. Relato final, el más largo, el que junta todo. Sucedió con Marifer a bordo, cuando decidimos hacer una ruta diferente para evitar la curva maldita. Salimos a las 2 de la mañana con la idea de llegar antes del tramo de riesgo. Íbamos Marcos, Marifer, Diego, Claudia y Elías, en la cabina de un viejo minibús que arrendamos para llevar a gente al pueblo vecino. La ruta estaba en calma, pero a las 3:20 la niebla bajó como una manta. Empezaron los pequeños sucesos acumulativos que te hacen notar que algo está cambiando. Primera escena tensa, unos 6 intercambios. ¿Ven eso?, dijo Marifer señalando la banquina. No veo nada, contesté. Allí, en la bruma, dijo Diego. Se parece a una persona, dijo Claudia. ¿Vamos a detenernos?, preguntó Elías. No, dijo alguien con voz temblorosa. Tal vez debemos, añadió Marifer. La visibilidad disminuía, el olor a húmedo era intenso, el tacto del volante estaba frío, aunque la temperatura no había bajado tanto. El sonido del motor parecía perder fuerza. Empezaron a escucharse pasos que no podían corresponder a nadie en la carretera. La tensión subió. Bajamos en la próxima caseta. Ahí conocimos a un hombre llamado Jorge, mayor, que traía consigo una vela y hablaba de rituales antiguos para proteger la ruta. Jorge nos contó de un funeral que había tenido lugar en ese kilómetro, hacía años, de cómo algunos cuerpos nunca encontraron descanso, y de cómo la carretera guardaba recuerdos que se manifestaban en la madrugada. Su voz olía a humo y a recuerdo, su mirada estaba anclada en el asfalto. Esa noche, debimos decidir entre seguir o esperar al amanecer. Momento de tensión 3, la decisión de no seguir. Nos quedamos en la caseta. La comunidad empezó a reunirse. Ramiro de la patrulla apareció junto con Ana y con un par de vecinos. Beto llegó con su camión. Hicimos una cadena humana para revisar la banquina. De pronto,
Unas luces se alinearon en la curva como si fueran faros de un funeral. Escuchamos voces que narraban nombres. Alguien dijo el nombre de Bastián, el hermano de Marifer. Fue el sonido de un velorio que se paseaba por la carretera. La sensación fue de hacer un concierto con nuestros miedos y ofrendas. La piel de todo el grupo se erizó. Decidimos prender velas, dejar fotografías en la banquina y rezar como se Reza en los pueblos cuando no hay otra explicación. La mañana llegó lenta, las velas se consumieron, la bruma se abrió y el asfalto mostró su estado habitual. Nadie fue herido, pero varios juraron que las voces se alejaron con una promesa de volver. Esa noche cambió lo que pensamos de la ruta para siempre. Al cierre de todo esto viene el epílogo en 3 tiempos. Un minuto después, la gente volvió a sus hogares con el pulso alto. Algunos se abrazaron en silencio, otros miraron hacia la carretera como quien mira una herida fresca. Marifer guardó sus cosas, la familia habló por teléfono con la fiscalía, y yo limpié las manos con aceite de motor porque así me sentía más humano. 3 meses después, la comunidad creó una lista de recomendaciones para los que transitan de madrugada. El oficial Ramiro colocó más patrullas en los tramos señalados. Se hicieron vigilias y se puso una placa en memoria a las víctimas que tuvieron accidentes inexplicables. Ana, Claudia, Jorge, Beto y Elías se reunieron para documentar cada aparición. Sus nombres quedaron en actas, y la radio local empezó a abrir espacios para que otros contaran. Se descubrieron patrones en las llamadas que recibíamos y se empezó a mapear la hora exacta en que las anomalías tendían a suceder. Se formó una red de choferes que compartía rutas alternativas y avisos por radio. 6 meses después, aumentaron los relatos en otras rutas cercanas. Algunas personas cambiaron de oficio, otros hicieron guardias comunitarias, hicieron talleres de seguridad vial para quienes trabajan de noche, y en 2 localidades se colocaron reflectores y pequeñas capillas informales donde la gente deja fotos y velas. La carretera no desapareció, pero aprendimos a escucharla mejor. Sabemos que a veces la noche trae avisos reales y a veces trae ecos de tragedias que no están del todo cerradas. Lo que queda es una mezcla de prevención y respeto, la certeza de que no se debe subestimar una voz en la radio ni el aviso de un viejo conductor. Al final, la carretera nos dijo algo que no podíamos dejar pasar. Cuiden el reloj, miren el retrovisor con atención, y si ven una figura a la orilla a esas horas, no la ignoren sin antes comprobar. La comunidad sigue compartiendo relatos, y tú puedes ayudar. Si tienes algo para contar, usa la palabra noche en los comentarios y dinos dónde ocurrió. Sus relatos nos mantienen alerta y quizás salvan a alguien. Si te quedó algo en la garganta al escuchar esto, compártelo con quien maneje de noche. La carretera recuerda, y entre las 3 y las 4, a menudo decide hablar.